y creo que les es un poquito más complicado entrar, ¿no? Sí, está complicadillo. Hay que salirse total y después volver con el otro. Sí, ¿No ha podido entrar nadie? no había nadie. Sí. Ya están, pero varios volviendo. Los mismos 12 de hace rato casi, estamos 10. Yeah. Doctor, ¿cuándo vamos a salir de vacaciones? ¿Cuándo terminamos? Cuando ¿Sabe terminamos, algo? claro que sí, está todo aquí en el cronograma. Vamos a terminar, Dios mediante, el 6 de julio, de aquí poco menos de un mes. ¿Qué toma de menos? ¿Y qué es el 11? Pues el 11 de junio. ¿Qué feriado es que no caigo en cuenta? ¿Y será Corpus Christi? Parece, A ¿no? ver. Sí, debe ser porque en junio hay Corpus Christi y después San Juan. Seguro es Corpus Christi. Porque eso es feriado, creo que mundial, si no me equivoco. Me late sí que es feriado, pero parece que Sobre es... que anoche, sobre que anoche me dio insomnio y no podía dormir, Dios de mi alma, era la 1. Y yo no podía dormir, me levanté, me puse a leer, nada. Y un Ay, qué cosa, che. Pero, ¿y de qué estaba pues preocupada? No, sí, no estaba preocupada, no sé por qué se me fue, que hice una empanadita y comí con mi hijo y con mi hijo y tomé todo y a lo mejor todo y me daría pues, bueno, si yo nunca padezco de insomnio, pero a veces me pasa así. Anoche fue una esa noche dedicó sobre que tengo clase a las 7, decía y me paraba, leía, no sabía, pucha, no sé a qué hora me dormiría al final, oiga, y suerte que yo apago siempre el móvil en la noche, pero como ya tengo la costumbre yo de levantarme en la madrugada, yo me levanto a orar en la madrugada siempre. Más bien que Y pasó sin problema. si desperté, lo encendí el móvil porque estaba todavía oscurito y miré, ay Dios mío, medio que oré un poquito y dije, ay Señor, no puedo, estaba como un sueño, quedé dormida, justo escuché como ya estaba encendido lo que usted pitaba y dije, miro, ay, en 10 minutos me levanté, brinca, apenas para cepillarme los dientes ya. ¿Qué será que cuando uno tiene insomnio, dicen por ahí, ¿y por qué no te pones a leer un libro? Es que da flojera. Yo me Parece que no puse a leer, pero se dormiría. sí, no, yo me puse a leer anoche porque a mí cuando yo leo, sí concilio el sueño o miro tele, digamos, pero anoche no podía ni leyendo, nada, nada. No sé qué me Ya, pasa. estaba bloqueada. Bien, ok, creo que ya se han conectado ya en su mayoría. Vamos a continuar con nuestro avance. Estábamos hablando de la clasificación de las servidumbres reales y nos faltaba solamente desarrollar la servidumbre de carácter negativa. Negativa, sí. Negativa en el entendido de que esta va a impedir que el propietario del fondo sirviente se abstenga de realizar algo. Entonces, yo les decía hace algún momento que no vayan a pensar que unas son las continuas, que otras son las discontinuas, que otras son las aparentes, otras las no aparentes, otras las positivas, otras las negativas. Al final se relacionan todas, porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de una servidumbre negativa, será, por ejemplo, aquella que es continua y aquella que es no aparente. Ah, ¿de cuál estamos hablando? Estamos hablando de esa prohibición que existe para que tú puedas construir niveles más altos porque estás en aproximaciones del aeropuerto del Trompillo. Entonces, esa servidumbre que es no aparente, porque no sabes que está ahí, no hay ningún signo, no hay nada, que es discontinua, porque los aviones no pasan ahí, no está el avión constantemente, pero pasa, ¿no es cierto? Pasa, está clasificado como discontinuo, que es negativa, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahora, si yo voy a hablar de una servidumbre, por ejemplo, esa de paso o puede ser continua, puede ser discontinua, ya, digamos que sea continua, que hay un acueducto y que tenga un letrero y que además
me tiene que permitir el hecho de construir y dejar pasar, ¿no es cierto?, el acueducto, estaríamos hablando de que es continua, es aparente y que es positivo, ¿no? Entonces, un tipo de servidumbre puede recaer en dos o más clasificaciones, ¿no? No vayan a pensar que son totalmente una distinta de la otra, ¿ok? Se relacionan más bien. ¿Y se puede decir no la diferencia entre la positiva y la negativa? Los dos entendí que hay que dejar de hacer algo, pero no. Claro, en la positiva, tú tienes que realizar alguna cosa, tú tienes que dejar que la otra persona venga y ejecute. Por ejemplo, que ponga unos postes para el tendido eléctrico o para la línea telefónica. Ya no es muy común el tema de la línea telefónica porque ahora todo el mundo tiene celulares, ¿no es cierto? ¿Por qué es positiva? Porque tenemos que dejar que entre, coloque y eso se mantenga. Es dejar hacer algo positiva, dejar hacer. Y una negativa es cuando te prohíben hacer algo. A mí no me permiten construir más niveles en mi casa porque voy a provocar riesgos en las maniobras de aproximación y despegue de aeronaves, ¿no? Entonces yo no puedo hacer, tengo que dejar de hacer eso, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia porque en el uno es permitir hacer algo y en el otro es no hacer algo, no puedo hacer yo algo, ¿no? Entonces, bajo esa figura así están clasificadas. No sé si hemos podido aclarar un poquito más ese aspecto. Bien, ¿cuáles son las características de la servidumbre? Tenemos, por ejemplo, que es un derecho real, por supuesto, ¿no es cierto? Ya sabemos que de aquí en adelante todos son derechos reales que recaen sobre cosa ajena, porque el único que cae sobre cosa propia, pues ya lo hemos desarrollado y es el derecho propietario. Se supone que tiene por objeto, ¿no es cierto?, que se constituya sobre un bien donde el titular va a poder realizar una acción que sea oponible contra todos los demás. Hemos visto que hay una acción que va en defensa de la servidumbre y es la acción confesoria, ¿no? La acción confesoria tiene por objetivo que la parte que esté negando la existencia de esa servidumbre, pues venga y confiese realmente que la misma existe. Obliga, ¿no es cierto?, por otra parte, al propietario del fondo sirviente a, quién sabe, que él deje de hacer algo, servidumbre negativa, o que él permita que otra persona haga algo, servidumbre positiva. Asimismo, las servidumbres son de carácter real. Estas se establecen entre dos heredades, o sea, dos propiedades, y no necesariamente pueden ser dos, pueden ser varias las que están afectadas, pero por regla general son dos, ¿no es cierto? Y no importa quiénes sean sus propietarios, no hay aquí una especie de clasificación que si es blanco, que si es negro, que si es profesional, que si es funcionario público, todos por igual, ¿no? Las servidumbres, por un lado, van a ampliar el radio de acción de una de las propiedades y por otro lado, pues evidentemente va a restringir o va a limitar, ¿no es cierto?, ciertas acciones o facultades del otro propietario, ¿no?, sobre su derecho o su condominio. Las servidumbres pues se constituyen al efecto de prestar un servicio a la heredad dominante. No cabe admitir la existencia de una servidumbre que no tenga pues absolutamente ninguna función. Bien, ¿cómo se puede constituir una servidumbre? Las servidumbres se pueden constituir de forma coactiva. De forma coactiva tenemos aquellas que están establecidas por imperio de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley te obliga que si existe una propiedad enclavada, tú sí o sí tienes que cederle el paso, ¿no? O por usucapión. Eso lo vamos a dejar en el aire porque no existe
no tendría mucho sentido hacer la usucapión de una servidumbre, pese a que la doctrina diera esa posibilidad, pero en los hechos es total y completamente intrascendente. Si yo voy a hacer la usucapión de un terreno que está dentro de otro, o sea, enclavado, tiene un acceso, pues no se olviden que lo principal corre la suerte de lo accesorio. Sí o sí, por más que yo logre la usucapión solamente de ese terreno, sí o sí tienen que darme el paso, ¿no? También esta puede ser realizada de forma voluntaria. De forma voluntaria, ¿cómo se puede hacer? Mediante la celebración de un contrato, ¿no? O en su defecto, podría también establecerse esto en un testamento, ¿no? Quién sabe, yo ya estoy abuelito o no, porque nadie tiene la vida comprada, soy propietario de una gran extensión de tierra y tengo como 10 hijos, entonces voy a hacer un testamento donde voy a distribuir, quién sabe, esos pedazos, esas porciones, y voy a establecer también que es obligatoria la constitución de servidumbres para que puedan transitar libremente y que el bien tenga una función útil, ¿no? Por título, si fuesen continuas y aparentes o discontinuas de cualquier clase, pues las aparentes y las continuas pueden ser también constituidas por usucapión. Son prácticamente algo de 14 o 15 años de ejercicio profesional que tengo y nunca he visto un proceso de usucapión de una servidumbre. Pero bueno, la doctrina lo establece. Habrá que ver si un juez estaría dispuesto a llevar adelante uno de estos procesos, ¿no? Generalmente las personas se ponen de acuerdo, ya sea que alguno de ellos pierde la paciencia, ¿no? Recuerdo yo, mi suegro en algún momento fue y pagó, pues necesito pasar por aquí, ¿cuánto tengo que pagarte? Y la compró así de palabra, ¿no? Porque no está inscrito y no está registrado. Bien, ¿qué derechos corresponden al titular de una servidumbre? Estamos hablando al que es propietario del fondo dominante. El derecho de ejercer las servidumbres de forma accesoria a todas aquellas que son indispensables para el uso principal, por supuesto. Y se supone también que estamos hablando de tratar de obtener un aprovechamiento pues lo más cómodo posible. De lo que se trata aquí es de facilitar su goce, ¿no? Ya les decía yo, no vamos a establecer una servidumbre así en laberinto, sino que vamos a establecer una que perjudique lo menos posible, ¿no es cierto?, al fondo sirviente. La facultad de hacer en el predio sirviente todos los trabajos necesarios para el ejercicio, la conservación de la servidumbre. Se supone que todos los gastos pues los tiene que asumir aquel que se está beneficiando, ¿no? A no ser que el otro también de cierta forma pues esté aprovechando esa servidumbre. El derecho de gozar de la servidumbre en la extensión compatible con la naturaleza del inmueble dominante, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a que... A ver, déjenme cerrar esto porque está sonando mucho. Oh, ya, ahora sí. Les decía, esto tiene que ver con que se supone que yo tengo que dar un espacio, voy a ceder un espacio que vaya acorde con la naturaleza jurídica o la utilidad o la función que tiene esa propiedad enclavada. Entonces, imagínense ustedes, de repente, por decir algo, es una zona donde necesitan pasar vehículos de gran envergadura, qué sé yo, tractores, sembradoras, cosechadoras y demás. No le voy a dar yo un espacio de metro y medio para que él transite, ¿no? Entonces, tiene que ir acorde, pues, a la actividad o a esa naturaleza de función, de utilidad que tiene ese fondo. Tendré que darle pues mínimamente como 3 o 4 metros de ancho, ¿no es cierto?,
para que él pueda transitar fácilmente pues con toda esa maquinaria que requiere y que necesita para pues el aprovechamiento del bien inmueble, ¿no? Ahora, si tal consecuencia proviene de cambios en el destino o en la condición del inmueble que agravasen de un modo anormal la carga del predio sirviente, pues el juez va a poder también limitar su uso si eso fuera posible, ¿no? Hasta podría declarar la extinción de la servidumbre. Una cosa es que de repente yo utilizaba de una forma de que necesitaba un espacio más pequeño para pasar y ahora le he cambiado el destino, la función del bien inmueble y necesito uno más amplio. Esto va a quedar pues a decisión del juez en base a lo que se conoce como la sana crítica para ver si amerita, ¿no es cierto?, la ampliación de esa servidumbre. Por otro lado, también el titular de una servidumbre también tiene derecho a utilizar aquellos medios y mecanismos que van en defensa de la posesión. Me refiero, quién sabe, a los famosos interdictos de conservar, ¿no es cierto?, retener la posesión, sobre todo, más que todo, los de obra nueva perjudicial y el de daño temido, ¿no es cierto?, que serían actos que vayan a perturbar, pues, el ejercicio de esa servidumbre. Bien. El propietario, dice, de la heredad dominante, se supone que debe ejercer, ¿no es cierto?, ese su derecho de servidumbre de la forma menos gravosa, de la forma que menos perjudique al propietario del fondo sirviente. O sea, no debemos perder de vista que el propietario del fondo sirviente ya se está viendo afectado desde ya en una porción de su propiedad porque tiene que ceder ese espacio al otro para que pueda, pues, utilizar, ¿no es cierto?, su bien inmueble. Entonces, a título de compensación, ¿no es cierto?, o a título de ya no causar mayores molestias o restricciones, el ejercicio de la servidumbre que pueda realizar, ¿no es cierto?, el que se beneficia, tiene que ser de forma tranquila, pacífica y sin estorbar ni molestar, ni buscar un perjuicio mayor del que ya está sufriendo el propietario del fondo sirviente. ¿Cuáles son las obligaciones del propietario del fondo sirviente? Él va a estar obligado a contribuir con los gastos de reparación, conservación o mantenimiento. Claro, siempre y cuando él también utilice, ¿no es cierto?, en su propio provecho esa servidumbre. O sea, pues si va a ser de repente el camino, ¿no es cierto?, el acceso hacia el fondo continuo y él también transita por el mismo camino, se supone que los dos tienen la obligación de proceder pues, a los gastos de conservación, ¿no? Asimismo, él no tiene que estorbar, o sea, no tiene que impedir, no tiene que obstaculizar el ejercicio de esa servidumbre, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que él tiene que tener una posición, ¿qué les digo? Que no vaya a obstaculizar, que no vaya a menoscabar, que no vaya a estorbar, ¿no es cierto?, en el uso de la servidumbre que pueda hacer o esté realizando el propietario del fondo dominante, ¿no? Por otro lado, también está obligado, se supone, a establecer si es que él va a tener la necesidad de hacer alguna reparación, si es que él va a realizar algún trabajo que pudiera afectar, ¿no es cierto?, esa servidumbre, ya sea que sea un acueducto, ya sea que sea una servidumbre de paso o en cualquier otra figura, pues él, como va a ocasionar posibles daños y perjuicios, tiene la obligación de restablecer todo en su estado natural, en su estado primitivo, es decir, tiene que tratar de no interrumpir el ejercicio de esa servidumbre, porque precisamente es un derecho que el otro tiene pues consolidado en su favor, ¿no? Por lo tanto, si es que ocurriese algún fenómeno de la falta de ejercicio o algo de ese derecho, se podrá pues acudir posiblemente a vía judicial a
reclamar ese derecho. Vamos con la extinción de las servidumbres. Veamos un segundito cómo está nuestro tiempo. Sí, tenemos todavía tiempito. Llamaremos lista un momento, ¿ya? Y vamos a ver si seguimos avanzando o nos quedamos ahí. Habiliten todos sus micrófonos, vamos a llamar lista. 8. ¿Qué habré hecho con la lista del 4? Atención. Ok. Atiende. Matilde Burgos Cruz. Presente, doctor. Harold Manuel Alberto Cortés. Presente. Ya. Alejandro Egues. No hay. Jorge Antonio Gutiérrez. Presente, Lisa. Ok. ¿Es su pariente? José Roberto Julio. Moisés Alejandro Justiniano. Presente. Naira Jimena Machicao. Presente, Lisa. Nicolás Sebastián Martínez. Daniela Nava. Andrea. Presente, Lisa. Lisette Pardo Onzueta. Presente, Lisa, buen día. Buen día. María Fernanda Parejas. Presente, Lisa. Romina Purajmari. Presente. Ramos Contreras Fabiola Adriana. Yo dejó la materia. Jorge David Tapia. Tampoco está. Lisbania Ceballos. Presente, Lisa. Ok. Y Mauren Isabela Segarra. Presente, Lisa. Bien. ¿Quiénes no han dado segundo parcial aquí? Yo, Lisa. Nombre. Maureen Segarra. Parejas. Ya Mauren Segarra nos dio examen. Le vamos a poner aquí un asterisco. Y parejas. Nadie más, ¿no? Ya, la próxima clase, niñas, están quedando notificadas en clase. Vamos a tener una conexión de 40 minutos con sus compañeros. Y la segunda conexión les voy a tomar su segundo parcial, ¿ok? Ya, Lisa, gracias. Entonces, quedamos en que la próxima clase ustedes tienen parcial conmigo, ¿ya? Posiblemente lo hagamos oral, así que estén preparadas. Pregunto a la uno, pregunto a la otra, pregunto a la una, pregunto a la otra, así que estén preparadas para que no se vean sorprendidas, ¿ya? Ya, Lisa, gracias. Muy bien. A ver, vamos a volver a nuestra pantalla de Zoom. Uy, ¿dónde está? Hay una reunión que se está convirtiendo un segundito. Ya, ahora sí. Volvemos al avance. ¿Dónde está? Ok. Avanzaremos esto más de la extinción de las servidumbres y ahí vamos a finalizar, no se preocupen. No es para que se atormenten tanto. Bueno, la extinción de las servidumbres reales. Bueno, se supone que en algunos casos estas cuestiones de las servidumbres pues van inscritas en derechos reales y en otros casos pues no las inscriben. Lo más conveniente, por supuesto, es que estas estén consolidadas plenamente y que sí estén inscritas en derechos reales como una cuestión accesoria al bien principal, ¿no? Por otro lado, estas servidumbres pueden ser afectadas, ¿no es cierto?, mediante la cancelación de dicho registro o pueden ser sujetas, quién sabe, a una expropiación por utilidad pública o interés social. Ya saben ustedes que siempre lo principal, pues, corre la suerte de lo accesorio. Bueno, también puede darse la figura de extinción en base a los siguientes casos. Por un lado,
la renuncia del propietario de la heredad dominante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto quiere decir que finalmente el que se estaba beneficiando de la servidumbre ha decidido, ¿no es cierto?, realizar de forma voluntaria, pues la renuncia a esa servidumbre de la cual estaba gozando, ¿no es cierto? Seguramente pues ha logrado ya conseguir, quién sabe, un acceso a la vía pública o ha habido modificaciones, ¿no es cierto?, en esa urbanización o que le ha permitido o ha habido la creación de otro acceso, pues, ¿no? Cosa que ya no es necesaria la existencia de esa servidumbre. La confusión, es decir, que el propietario del fondo dominante haya decidido adquirir el fondo sirviente, o sea que es propietario de ambas, ¿no? Se supone que si él ha adquirido ambas propiedades, pues prácticamente la servidumbre va a desaparecer. A no ser que decida pues mantenerlo así de forma separada, ¿no es cierto? Es decir que aunque él sea dueño de las dos propiedades, pues las mantenga físicamente separadas y que tengan que estar nomás bajo esa figura con la servidumbre. Pero la confusión también denota la desaparición. Cuando la servidumbre pues no reporte ninguna utilidad, ¿no es cierto?, al fondo dominante, lo que quiere decir que ya no tiene sentido, ha dejado de ser utilizada y por lo tanto ya no da pues ningún provecho ni ningún perjuicio el hecho de que siga o sea quitada, ¿no? Cuando los cambios sobrevenidos en las propiedades pues vayan a impedir definitivamente su ejercicio. Tendría que haber una gran modificación, ¿no es cierto?, en ambas propiedades donde de repente ya no tenga sentido el hecho de mantener una servidumbre constituida entre ambas propiedades. Y por último, también se va a perder por no utilizarla por un plazo mayor a 10 años, es como una especie de prescripción, ¿no es cierto?, de tu servidumbre, toda vez que no estás realizando ningún ejercicio, ninguna tarea, ni la estás utilizando y empleando, pues en un plazo de 10 años va a desaparecer. En los casos de los incisos B y D, pues la servidumbre va a revivir, ¿no es cierto?, si las condiciones anteriores de los predios llegaran a restablecerse, a menos que hubiese producido una extinción por el no uso, ¿no?, que por más de 10 años no las hayas estado utilizando o empleando. Bien, tomen nota, por favor, estamos quedando en la página 95, justo donde ya toca ver y desarrollar cada una de esas clases o tipos de servidumbre. La servidumbre de tránsito sería la primera en desarrollarse. Bien, jóvenes, bien, muchachos, damas y caballeros, vamos a quedar exactamente ahí. Ya hemos llamado la asistencia. Déjenme ver. Ah, sí, esto ya ha sido convertido, no hay ningún problema. Me voy a dedicar un poquito a regularizar plataforma para terminar de subir algunos videos y no se olviden que cada clase tiene su foro y cada 2 clases un trabajo práctico. No sé si alguien tiene alguna pregunta o eso sería todo por hoy. Doctor, yo le quiero preguntar. Adelante. Las plataformas deberían de dejarla abierta para poder que no se queden las tareas a media, pues no se puede avanzar con todo. Es mucho lo que están cargando de tarea en todas las materias y eso nos va a perjudicar con puntajes sobre que estamos pataleando esto, internet, ¿cómo se llama? Por esto online y encima más nos sacotean tareas de acá, madre mía, a veces el internet anda mal, deberían de dejar la plataforma abierta para que uno cuando pueda avanzar con uno con otro, porque no nos están dejando vivir. Hay que estar sentada nomás sobre que uno a veces ni domina y patalea y el internet se, ay no, Dios, esto está fatal. Yo para el otro semestre voy a agarrar solo 2 materias porque esto me está volviendo loca. No tengo tiempo ni para ver a mis hijos, ni para compartir con ellos, sábado. No, uy, Bueno, déjenos abiertos, por favor. lamentablemente yo opté en algún momento por dejar abierta la plataforma, pero no es conveniente porque ¿cuándo voy a corregir? ¿No? Yo tengo que corregir los trabajos prácticos y ya saben ustedes que los leo, no vayan a pensar, ah, sí, aquí he llenado algo, punto, punto, punto. Leo todos sus trabajos prácticos, me doy el tiempo yo de leerlos y hago así en todas las materias.
Así que no puedo dejarlo abierto porque si no me estaría acumulando para el final más de 300 trabajos prácticos seguramente por curso, ¿no es cierto? Y, y- y es algo Ah, difícil. no, No pues puedo, no puedo entrar tampoco constantemente a ver aquí quién ha hecho su trabajito, le corregiré si es que ya he corregido a los demás. Por eso es que yo tengo que poner sí o sí un plazo porque eso me permite a mí corregir de canto a toditos los que han presentado y los que Pero, no han presentado. pero, doctor, usted corrige y después da un tiempo más así, porque a mí, por ejemplo, creo que me faltan 2 temas. Y en las otras materias, no sé cuál avanzar, madre mía. Claro, imagino. No, va a tener nomás que organizarse así como hacemos nosotros como profesores, porque si bien ustedes tienen el trabajo de investigación, nosotros tenemos el trabajo de la lectura y no es fácil tampoco corregir en plataforma. No es tema de que yo tengo los trabajos en físico y ya, sino que tengo que entrar, se abre una ventana, se abre otra ventana, tengo que habilitar aquí que está en otro formato, que no me abre la computadora, que tengo que volver atrás, tengo que guardar, pasar al siguiente, que se cuelga la plataforma. Es todo un dilema, ¿no? Es todo un problema. Ustedes dominan pues el tema, nosotros no, tenemos que investigarlo, Así que, tenemos que esta vez no se escucha bien, hay que, uy, está bien grave. lamentablemente su solicitud es rechazada. No, pues, Listen, listen, Adelante, Jorge. disculpe una pregunta. ¿Dijo que el feriado era este jueves o el lunes? bueno, Tenemos un feriado nacional la próxima clase. o sea, no vamos a tener clase. No vamos a tener clase. Ay, qué- No sé, pues, chicas, las que no han dado parcial no quieren darlo en ese feriado más bien. Niñas. Maureen. Está bien, Lisa. Ya. Ok, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp por si acaso, porque ya las veo a ustedes que están durmiendo. 3 son, ¿no? Entonces, sí, falta una, Marisabel. Los 3 van a dar el parcial, nuestra clase de feriado. ¿Ya? La próxima clase que es feriado, ahí les voy a tomar el parcial, ¿ok? Ok, que ya se avanza ahí. Listo, que les vaya Ya, bien. Lisa, gracias. Un Que tengan gusto feliz- saludarlos, chicos, y ni modo. Hasta luego, Lisa. A ponerle fuerza y ganas en las tareas. Que les vaya bien. Adiós. Ya, Gracias. hasta luego, Alicia, hasta luego.